¿Qué sufren los niños en España? Primero, a veces, fíjate, la sobreprotección que los incapacita. Dos, las separaciones mal llevadas que obliga a ponerse a favor del padre o de la madre. Tres, la facilidad del acceso al alcohol y a otras drogas. Cuatro, el vivir con unos padres a veces que transmiten que no quieren o que son muy drogodependientes. Por lo tanto, cuando un niño empieza a tener trastornos, dificultades, pensamientos raros, una gran dificultad de conexión con los demás, hay que ir a un clínico, a un psicólogo, a un psiquiatra y no dejarlo para posterior. Por cierto, también hay una patología social que nos genera muchos problemas. Sin duda, hay que hacer una sociedad más relajada, más serena y menos exigente para que los niños también sean más felices y con más equilibrio. Creo que a los niños lo que hay que decirles es: qué suerte, que tienes un profesor, que tienes unos compañeros, que tienes un pupitre. No existe en todo el mundo. Y hay que tener libros en casa para leer, para gustar, para aprender. Pero muchas veces los chicos no es que no aprendan, es que no pueden aprender. Porque hay tales dificultades en su entorno, hay tales problemas, y todos los niños no son Disney. No, los niños no son. Los niños notan todo lo que les imposibilita concentrarse. Por lo tanto, hay que generar ambientes de relajo. Yo le pediría algo a la sociedad: no quieran que los niños sean muy pronto adultos. Tiempo tendrán, la esperanza de vida es mayor. Respeten el tiempo de la infancia. Se ha cortado mucho el tiempo de la infancia y se alarga, sine die, el de la adolescencia. Por lo tanto, vemos toda esa casuística y a veces lo que vemos en Recurra Ginso es lo que se llama la violencia filoparental. Hijos que se vuelven contra los padres, verbal, emocional o físicamente, que tienen mal pronóstico en relación con la violencia de género el día de mañana, pero que son hijos que mayoritariamente quieren a los padres y padres que mayoritariamente quieren a los hijos. Bueno, nosotros intentamos ponerles normas, criterios, pero también ser muy afectivos, y el 80% de los chicos que pasan con nosotros aproximadamente 11 meses, la relación con sus padres y consigo mismo, de autolesiones, etcétera, mejora. Si hay una profesión que es bonita es la de la maestra, el maestro, el profesor o la profesora, porque al final la última pregunta que te harás en la vida es ¿para quién he vivido? Y cuando tú vas un día por la calle y alguien que no conoces te dice: usted fue mi profesor y me cambió la vida, tú ya tienes explicada la tuya. ¿Cuál es la herramienta que tiene un buen profesor? Él, el tener autoritas, el tener potestas, el entusiasmar a los niños y el decirle: si aquí algún niño o alguna niña sufre por pensamientos, sufre por acoso escolar, sufre porque le ocurre algo en el hogar, dímelo. Yo te apoyaré, yo sabré qué tengo que hacer. O si algún niño se siente acosado o abusado sexualmente, dímelo, soy tu profesor. Y tu profesor, tu profesora, no es solo el que te da mucha información, es el que te forma, es el que te prepara. Y esto yo creo que la inmensa mayoría lo saben hacer. El colegio es el fonendoscopio de la realidad. Transmitir que un déficit que estamos viendo los psicólogos es el déficit de naturaleza. Los niños tienen que ir al campo, los niños tienen que ir al campamento, los niños tienen que notar que yo ahora mismo estoy notando el olor al verde del césped, de la humedad, de la tierra, porque somos animales racionales, con capacidad de reír, de llorar, de imaginar, de tener nostalgia, de lenguaje, de tener ética, pero naturaleza. Por lo tanto, con el resto de las especies. El síndrome por déficit de naturaleza es muy fácil de explicar. Yo soy hijo único y ya voy a ser hijo único toda la vida. Con 7 años mis padres me mandaron al campamento de Gredos. Y yo miro a las estrellas y entiendo, y veo que, yo qué sé, que un árbol tiene musgo por un lado y no en otro, y sé por qué ocurre. ¿Qué ocurre con muchos niños de las grandes ciudades? Que no van, que no conocen y por lo tanto viven en lugares muy cerrados, y eso genera mucha ansiedad, mucho estrés, mucha angustia, mucho enfado. No, cualquiera que va a la naturaleza y pasea y le da el sol en la cara y escucha un arroyo de agua y 2 pajaritos, no es que me esté poniendo poético, es que nota que se llena de vida. Hay que mirar a las estrellas y preguntarse quién habrá hecho el universo. Hay que dedicar tiempo a mirar admirablemente un hormiguero. Eso es educar. Educar es también saber plantar unas flores, es también cuidar una tomatera. Eso te hace sentirte de niño, de mayor, de anciano. Por lo tanto, tenemos que hacer las ciudades, la urbe, el mundo, mucho más natural, mucho más próximo.
El ser humano es biopsicosocial, eso es lo que dice la OMS. Biológico, tenemos herencia, un 50%, tenemos el yo y mis circunstancias, el carácter, que decía Ortega y Gasset. No es lo mismo vivir en el Serengeti que en Toledo, que en una zona de mar, y luego tenemos la personalidad. Y la personalidad depende mucho de uno mismo y del entorno. Somos entorno. Somos el yo, las circunstancias y los demás. Si hacemos un mundo de ruidos, un mundo de bocinas, un mundo de velocidad, un mundo sin serenidad, un mundo sin saber qué es lo esencial, sin tener capacidad de relativizar, y sin embargo ahora tenemos mucha depresión. Por lo tanto necesitamos hacer una vida más cómoda, más del bienestar. Pero también tenemos que explicar que nos llegará la muerte, que también está el sufrimiento, que está la enfermedad, que hay que ser agradecidos a que salga el sol y a que llueva. Es decir, hay que enseñar a la vida aspectos que son muy de psicología, que son muy de filosofía, que son la esencia. Bueno, yo creo que los niños tienen que tener directrices para saber manejarse desde el lenguaje, para saber manejarse desde el autocontrol, del autodominio. Y eso es lo que nos enseña la naturaleza. Que tú puedes sembrar algo, pero va a tardar un tiempo en nacer, si es que nace, si esa semilla llega a su fin. Por lo tanto, las cosas no están garantizadas. Y eso le enseña a un niño a que la vida no es lo quiero aquí y ahora. El ser humano siempre se queda sorprendido y siempre cree que tiene soluciones políticas, cuando un virus demuestra que toda bandera y toda frontera no existe realmente en un planeta. Bueno, yo creo que la naturaleza nos gusta a todos y que nos gustan los pueblos que están llenos, fíjate, simplemente de flores, de claveles. Nos gusta, si vas al odontólogo, que haya un aquarium, porque simplemente ver a los pececillos te relaja. Nos gusta, como estamos escuchando aquí, escuchar a los pájaros, porque nos lleva a algo que es antropológico, que es la esencia de nuestra naturaleza, nuestra filogenética, que lo vieron nuestros antecesores en Atapuerca. Un bebé lo que necesita muchas veces es salir con sus padres a tomar el aire. Un bebé lo que necesita es que le dé el sol, porque necesita vitamina C y vitamina D. Un preadolescente lo que necesita es ir con la bicicleta, nadar, jugar al waterpolo, estar con los amigos, ser efusivo. Una persona de mediana edad lo que necesita muchas veces es un paseo, el silencio consigo mismo, el poder hablarse, y una gente mayor, unos ancianos, paseando por una zona verde, agradable, donde cuidan, donde se detienen. Es realmente esencial. Es que entendamos que lo que hemos hecho de nuestras carreteras, de nuestros puentes, de nuestros coches, de nuestras viviendas, nos resuelven mucho y nos dan tecnología y nos dan algoritmos. Pero el ser humano es un ser animal, de la naturaleza, que es y precisa de la naturaleza. Eduquemos en lo esencial, en la persona, en el tú, en el otro, porque el resto nos vendrá dado. Está muy bien tener pantallas, está muy bien tener tecnología, pero eso son herramientas. La esencia del ser humano es otra. Y sepamos, por cierto, que la vida se compone de tiempo. Hagamos con el tiempo lo que creemos que hemos de hacer. Les diría, ¿por qué es importante la naturaleza? Iría a la naturaleza, no les explicaría mucho. Me iría a ver un amanecer, me iría a ver un atardecer, me iría a meter las manos en el agua e intentar coger una trucha o buscar un cangrejo, me iría a cuidar el césped, me iría a hacer. El ser humano es pensar, es sentir, es hacer. No, yo con un niño haría cosas en la naturaleza y le diría, ¿qué te aporta? ¿Qué aportas? ¿Y qué puede llevar a un adulto a dañar la naturaleza, a quemar el monte, a echar cosas sucias en un río, en el mar, a dar una patada a un perro? ¿Qué diagnóstico tiene para ti, niño, que una persona cometa esos hechos contra la naturaleza? Le escucharía su respuesta, quizá le pediría que lo dibuje, que lo escriba y aprendería yo, porque son los niños los que nos han enseñado lo que es la ecología.